Estamos contentos porque Dios es bueno. Y yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque estamos contentos, porque estamos aquí, porque podemos venir aún a la iglesia. Hay muchas cosas que llevan a cabo. Can you flip the lights? They're flickering. Estamos contentos porque Dios es bueno, mi amado. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a empezar. El día de hoy yo le tengo una palabra muy, muy hermosa. Si quieren seguir conmigo, vamos a ir al libro de Marcos. Vaya conmigo ahí al libro de Marcos, capítulo 1. Porque Dios tiene algo preparado para cada uno de nosotros. Dios es bueno, mi amado, y siempre, siempre, siempre está en control de todo. Amén. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 1. Y vamos a estar exponiendo solamente 7 versículos. Mateo, Marcos 1. Si tiene su Biblia puede escudriñar, si no, mire, aquí la tenemos en las pantallas, así que puede seguir con nosotros. Y vamos a leerlos todos juntos, dice. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Este era Jesús el que enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y no como los escribas, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? Preguntaban ellos. ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad, una vez autoridad, manda a uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Amén. Ahí donde está, solamente cierre sus ojos. Padre mío, gracias te damos, Señor Jesús, por esta historia real, por esta historia, Señor Jesús, la cual tú quieres que aprendamos algo nuevo. Padre, guíanos. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales para poder comprender exactamente qué es lo que quieres darnos a entender el día de hoy, porque no hay nada más importante que la palabra. Es la palabra que nos nutre y que nos guía. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, diga conmigo un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos están aquí? ¿Están conmigo? Bueno, mi amado, vamos a empezar. Como usted puede mirar, en este pasaje se estaba diciendo algo sobre la autoridad. Ahora, todos nosotros tenemos cierta medida de autoridad en nuestras vidas, ya sea en nuestro hogar, ya sea en nuestros trabajos, ya sea algunos de nosotros tenemos autoridad aquí en la iglesia, ¿verdad que sí? Pero al reconocer que nosotros tenemos la autoridad, también debemos de reconocer que estamos abajo de una autoridad, ¿verdad que sí? Cuando usted fue contratado, quizás a lo mejor usted es el encargado, el líder, quizás usted está encargado de un grupo, se le dio esa autoridad y los que están abajo de ti tienen que obedecerlo, pero de esa misma manera usted está bajo una autoridad que viene siendo su jefe. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, ya que entendemos que debemos de estar bajo una autoridad, también sabemos que esta está determinada por la manera en que vivimos. Permítame demostrárselo de esta manera. Le voy a dar 4 palabras, las cuales quiero que usted capte y entienda. Muchos de nosotros basamos nuestra sumisión bajo autoridad dependiendo de nuestro razonamiento. Diga conmigo, razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que vivimos de esta manera porque pienso que es la manera correcta de vivir. Ahora, algunos se someten, la segunda palabra viene siendo la primera razonamiento. La segunda va a ser, algunos nos sometemos bajo la autoridad dependiendo en nuestra experiencia. Diga conmigo, experiencia. Muchos de nosotros
¿Cómo es esto? Bueno, esos son aquellos que decimos, bueno, vivimos de esta manera porque me hace sentir como que estoy en lo correcto. ¿Sí está notando ahí? Razonamiento equivale a lo que pensamos, experiencia equivale a lo que sentimos. ¿Sí está? Y que eso nos hace sentir. Ahora, la tercera palabra es, hay otros que se someten bajo su tradición. Diga conmigo, tradición. Tradición, esto viene a darnos, equivale a la manera que se nos enseñó a vivir. Como me enseñó mi papá, me enseñó mi abuelo, mi tatarabuelo. Es que yo vivo de esta manera porque esta manera es mi tradición. Entonces, 3 palabras: razonamiento, experiencia, sentimientos y tradición, que viene de cuando nosotros, la manera que vivimos. Pero la cuarta es lo que quiero que todos nosotros entendamos. La última, que viene siendo la revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación. Nosotros nos sometemos porque leemos en la revelación de que la palabra nos dice cómo vivamos. Y nosotros, tú que ya estás aquí en la iglesia, como esto refleja la revelación de Dios, porque tú y yo ya estamos aprendiendo la palabra de Dios. Entonces, conforme vamos aprendiendo la palabra de Dios, te estás dando cuenta que quizás a lo mejor no era como pensabas, no era como te sentías, no era como te dijeron tus papás quizás, sino es como la palabra de Dios nos dice. ¿Sí me está entendiendo? ¿Verdad que sí? Ahora, para todos nosotros que ya estamos aquí, Dios se nos ha revelado a través de su palabra. Diga conmigo, Dios me revela cosas. Dios me revela lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, esta es una sumisión que equivale a que nosotros lo hagamos. Nosotros nos apartamos de ciertas personas, nos apartamos de ciertas quizás influencias, porque sabemos que tenemos ya una revelación. Decimos, esto no es bueno, esto sí es bueno, porque Dios te lo revela. ¿Sí está conmigo? Ahora, entonces, ya dicho esto, déjame entrar en este punto que le quiero llamar el punto de transición. Diga conmigo, transición. Del punto B al que estamos nosotros al punto A, que está Dios, porque Dios siempre está en el punto A. Él es la razón por la cual tú y yo existimos. Aquí, mi amado, es donde el día de hoy tú y yo tenemos la gran oportunidad de hacer un cambio interno en nosotros. Entonces, déjame preguntarte, la pregunta esencial sería, esa es la pregunta: ¿por qué debería darle la autoridad de mi vida a Cristo? Esa sería la pregunta esencial, donde está la carne del sándwich. ¿Por qué deberíamos darle la autoridad de nuestras vidas a Cristo? Bueno, regresemos al versículo 21 y 22 de nuestro versículo que vamos a exponer. Y le voy a dar a entender cómo todo esto encaja. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo. Día de reposo sobresale. Entrando en la sinagoga, ahí es un lugar, en la sinagoga enseñaba Cristo. Y se admiraban de su doctrina, en otras palabras, de sus creencias, de las enseñanzas, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo? Bueno, sabemos que Jesús está entrando en Capernaum, que es una ciudad con mucha economía de pesca. Algunos de ustedes quizás a lo mejor ha ido a un puerto donde se pesca mucho. Usted va a notar que ahí hay mucha gente, porque la economía es vender y comprar, vender y comprar. Ahora, a lo que voy, mi amado, es que Capernaum era conocido porque estaba lleno de muchas personas. Es también conocido como el mar de Tiberio. En la historia es el mar de Tiberio. Capernaum significa la villa de Nahum. La villa de Nahum. Este era un puerto fronterizo, el cual es muy popular, debido a que llegaban ahí judíos, llegaban gentiles, llegaban romanos, llegaban oficiales, llegaba de todo, mi amado. Y en el puerto, bueno, a mí me ha tocado ir al puerto de Veracruz. Cuando tú vas a un puerto, ahí
miras que hay puestos en todos lados. De hecho, vas a mirar que hay pescados de todo tipo. Pero era muy importante esto porque este era el lugar perfecto para un evangelizador, para un evangelista. De hecho, Jesús agarró esa oportunidad. Él llegó a Capernaum porque sabía que ahí iba a haber mucha gente. Jesús entra a la sinagoga, que literalmente representa a un edificio como estos. La sinagoga en aquellos tiempos representaban que eran las iglesias donde se escuchaba la ley de Dios, se enseñaba la Biblia, el Torá, se daban las enseñanzas de que, porque esta era la ley, no era la ley como lo que tienen los presidentes, no. La Biblia era la ley antes, mi amado. Pero ahí, esas eran las sinagogas. Las sinagogas en aquellos tiempos no eran únicas, porque solamente había una por ciudad. No es como hoy que ya tenemos 10, 15, 20 iglesias en una sola ciudad. No, en aquel entonces solamente era una. Pero sí me están entendiendo cómo estaban tan unidos ellos. Ahora, pero sabemos que Jesús tuvo un propósito mayor en todo esto. Sabemos que entró a Capernaum, pero en Marcos 1:15 nos dice cuál es el propósito. ¿Por qué Jesús estaba yendo a evangelizar? Fíjate lo que dice las escrituras ahí en Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ese fue el primer sermón de Cristo. Arrepentíos y creer en el evangelio. Es tan sencillo, mi amado. Arrepiéntete y cree. Jesús nos llama la atención a todos nosotros en su mensaje y también nos enfoca no solamente en el mensaje, sino en la persona que está dando ese mensaje. Es Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Dáselo fuerte porque es Cristo el que nos está predicando, es Cristo el que nos habla a través de sus escrituras. Entonces, todas aquellas personas que estaban cerca de Jesús estaban escuchando. Todos esos pescadores, todas esas personas que estaban vendiendo, comprando, escuchaban y quedaban sin palabras, sorprendidos, alarmantes. Algunos reaccionaban con gozo y algunos con miedo, porque estaban entendiendo con esa gran autoridad. Decían, algo aquí está en serio. Y se quedaban en serio. Como pudiéramos decir la palabra shock. Estaban en shock. Estaban como que, ok, este individuo, este nazareno, se me hace que en verdad está diciendo la verdad, porque lo está diciendo con mucha autoridad. Debemos de dar nuestra vida. ¿Sabes por qué debemos dar nuestra vida a Jesús? Porque su autoridad va más allá que cualquier otra persona. Es lo que leemos ahí en el versículo 22 y 27, que dice, enseñaba como quien tiene en verdad autoridad, no como los escribas. Y también decía en el 27, ¿qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y ellos obedecen. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué es que Jesús menciona a los escribas? Bueno, yo quiero que tú sepas que un escriba era un teólogo, un maestro que conocía muy bien la ley. Y ellos aún no podían predicar con tal autoridad como Cristo Jesús. De hecho, esto viene desde atrás, desde Esdras. Vamos a mirar ese versículo en Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 11. Y me voy a ir un poquito rápido porque tengo un poquito más escrituras que dice así. Fíjese lo que dice. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diga conmigo, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras, que era un escriba. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llevó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey. Ese es el 8, prosigamos hasta el 11.
9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes, el sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Ahora, mi amado, ¿por qué dije esto? ¿Por qué leímos esto? Es porque yo quiero que tú entiendas que desde el tiempo de Esdras ya había escribas. Ahora, lo que quiero decir es que ya había un sistema planificado. Ya había muchos escribas, ya había escuelas, no era algo nuevo. Y a lo que voy, mi amado, es que, déjame preguntarte, ¿alguna vez te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado quizás en uno de tus trabajos? Llega una persona nueva y te dice o te enseña cómo hacer mejor tu trabajo. Quizás tú eres un carpintero, quizás eres un asemblador, a lo mejor tú sabes cómo tapear, sabes cómo framear, sabes cómo trabajar. Y llevas años y tú dices, no, pues ya yo me la sé. Cuando de repente llega una persona nueva y te dice cómo hacer tu trabajo mejor, y te quedas como que maravillado. Eso es lo que sintieron los escribas cuando llegó Jesús. Ellos dijeron, ya tantos años conociendo la palabra y no podemos predicar como este individuo, este nazareno. Es lo que les pasó a ellos. Lo interesante es que estos maestros se enfocaron tanto en la ley, tanto en el detalle más pequeñito al pie de la letra, porque se querían salvar por sus acciones. Pero luego llega Cristo Jesús a decirles, ya las profecías se están cumpliendo. El pacto se está cumpliendo. Ahora estamos a punto de entrar bajo la gracia. Diga conmigo, bajo la gracia. Deberíamos dejar que Jesús sea nuestra autoridad porque no hay ningún otro individuo como Jesús. De hecho, Jesús mismo nos da referencia a esto y nos apunta directamente a cuál es el problema. Permítemelo, vamos a revelarlo el día de hoy. ¿Cuál es el problema? Dile a tu vecino, ¿cuál es el problema? ¿Cuál crees tú el problema? ¿Por qué Jesús nos está llevando de la ley a la gracia? Vamos a descubrir por qué. Marcos 7, vaya conmigo a Marcos 7. Marcos 7, capítulo 8 al 13. Jesús les quería decir algo muy importante. Nos va a dar la referencia y nos va a apuntar directamente hacia la raíz del problema. Y vamos a mostrarle por qué Jesús nos cambia la ley hacia la gracia. Dice así. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Jesús les estaba diciendo a los escribas, pero nosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda le pertenece a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte a ti, papá o mamá, se lo voy a dar a Dios. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con nuestra tradición. Diga conmigo, tradición. Que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Es por eso que Cristo vino, mi amado. Porque Él sabía que nosotros estábamos cambiando la ley por nuestras tradiciones. Estábamos añadiendo más leyes que las que Cristo ya nos había dejado. Entonces dijo Jesús, no, ya no vamos a estar bajo la ley. Ahora vamos a estar por la gracia. Porque es imposible que nosotros nos salvemos por nuestra propia cuenta. ¿Sí me está entendiendo? Es por eso que Jesús les habló con la verdad, apuntando al problema de las costumbres. Diga conmigo, la verdad nos duele. La verdad duele. The truth hurts. Es lo que estamos. Por eso Jesús era tan odiado. Y Él tenía toda la autoridad. Porque nuestro Padre se la dio. Fíjate lo que dice Marcos 1:11. Marcos 1:11, que dice de la siguiente manera, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo
complacencia. Tú me das un gran gozo, por eso te voy a dar toda la autoridad para que prediques con esa misma autoridad. Ahora, si Jesús lo dice, diga conmigo, nosotros lo creemos. Nosotros lo creemos y lo hacemos. Nos vamos a someter en su autoridad. Él es el Hijo de Dios. Él tiene todo el derecho de establecer la verdad. Cristo tiene el derecho de demandarnos a someternos a su autoridad. Pregunta, ¿dudas de esto? Déjame ponértelo de esta manera. ¿Qué pasaría si tú compras un carro y se lo prestas a tu hermano, a tu primo, a un conocido, y de repente este primo te quita tu carro y te lo lleva por ahí? Tú te vas a enojar. ¿Por qué? Porque tú eres el dueño. ¿Verdad que sí? Tú eres el dueño. De la misma manera, somos nosotros. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Es Cristo, es Dios quien es el dueño de nosotros. Por eso es que nosotros tenemos que meternos bajo su autoridad. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, déjame comprobártelo una vez aún más profundo. Vamos a mirar otra vez versículos 23 y 28. De ahí del contexto, en su contexto. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres. Tú eres el Santo de Israel. Mis amados, aquí vamos a analizar la autoridad que Jesús. Miramos que hay un hombre que está poseído por un espíritu. En otras palabras, está endemoniado, ¿verdad? Y se pudiera decir que este demonio se le pone a Jesús y le pregunta estas preguntas. ¿Qué estás haciendo, Jesús? ¿Por qué has venido aquí? ¿Qué tienes contra nosotros? Ahora, notemos que son dos preguntas seguidas por un estado, por un dicho que está diciendo la verdad. Aún los espíritus malignos se someten a Dios. Ellos se someten a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque ellos saben y reconocen cuál es la capacidad, qué es lo que Jesús puede hacer. Y déjame preguntarte, si los espíritus malignos se someten a Jesús, ¿por qué es que nosotros aún estamos batallando para someternos a Cristo? La palabra de Dios dice, ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te pido? La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. ¿Sí me están comprendiendo por qué es necesario? Dos preguntas siguiendo de una afirmación poderosa. Los espíritus conocen en verdad quién es el Santo de Dios. Los demonios lo reconocen. Fíjate lo que dice Santiago 2:19, que es una conexión, es un eco. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mi pregunta es, ¿por qué es que estamos batallando para poder someternos a Cristo? Mis amados, aún los demonios saben quién es Jesús. ¿Cómo es posible que ellos sí se puedan someter? Para Cristo ninguna potestad de las tinieblas le hace competencia, no. Fíjate lo que dice Marcos 3:27, la palabra de Dios. Marcos 3:27 dice lo siguiente, la gran autoridad de Cristo. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Lo interesante de todo esto, mi amado, y déjame comprobarte cómo la palabra de Dios en verdad es real. Déjame preguntarte, ¿tú crees que la palabra de Dios es real? Di conmigo, sí. Usted cree en eso. Pero déjame comprobártela, porque lo que a mí se me hacía muy interesante es que la humanidad nunca fue la misma después de que Cristo fue a la cruz. Nunca fue igual. Cuando Él ya fue a esa cruz, todo cambió para ti y para mí. Todo cambió. Era como que Cristo ya había pagado por todos nosotros. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo, mi amado. Jesús expulsa demonios. Jesús puede hacer milagros. Jesús puede cambiar nuestra trayectoria. Eso es lo que se trata, mi amado. Es lo que yo quiero concluir el día de hoy. Y que tú te lleves esto. Cuando Cristo fue a esa cruz,
Él te está dando una nueva oportunidad. No solamente hoy, Él te la da cada día. Cada día la humanidad nunca fue la misma. Y quiero que todos se vayan con esta perspectiva. Solamente que tú te imagines y pienses en tu mente, ¿cómo es que Jesús expulsaba a los demonios? ¿Cómo crees que fue? Él ayudó a esas personas que estaban quebrantadas por estas experiencias tan desagradables. Pero gracias a Cristo fueron restaurados, mi amado. Eso es lo que es el reino de Dios. Eso es por eso que tú y yo venimos cada domingo. Porque a través de Cristo podemos alcanzar salvación. Alcanzamos purificación. Alcanzamos regeneración. Alcanzamos y vamos a alcanzar la glorificación cuando ya estemos con Cristo Jesús. Si está conmigo, eso es lo que nuestro Salvador puede hacer hoy. Y es por lo cual Cristo debería tener autoridad absoluta de nuestras vidas. ¿Sí me está entendiendo? Pero ¿cuál es la solución? Yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que sea la solución? Bueno, mi amado, la solución es que necesitamos someternos a su autoridad. El problema es que todos nosotros tenemos un gran problema y una gran falla. ¿Sabes cuál es ese? Cuando tenemos que seguir las leyes terrenales. Muchas veces batallamos, ¿verdad? Cuando tenemos que someternos a tales personas en el trabajo. Quizás al manager, quizás al patrón. A veces hasta batallamos para someternos a tales personas. Y quizás muchas veces podemos decir, no, es que yo ya estoy bajo autoridad. Cuando en realidad no lo estamos. El día de hoy yo quiero que todos seamos sinceros. Queremos tener el control de nuestras propias vidas de todo el tiempo. Pero es tiempo de dejar que Dios sea Dios en tu vida. Eso es lo que yo quiero que tú te lleves el día de hoy. Deja a Dios que sea Dios de tu vida. No nada más aquí en los domingos. No nada más los viernes, todos los días. Deja que Dios sea tu Dios. Es por eso que le decimos que Él es el creador. Y eso es muy vital, mi amado. Eso es muy vital para entender el Evangelio. Ese es el primer paso. Y mucha gente dice, bueno, yo no creo. Bueno, creo que hay un Dios, pero hasta ahí. Él no creen que Él es el dueño de nuestras vidas. Y muchas veces yo les digo y les pregunto, ¿qué crees que va a pasar cuando estemos en tu funeral? ¿De qué tú crees que vamos a estar hablando? Y ellos se quedan, bueno, vamos a estar hablando de Dios. ¿Verdad que sí? Porque si tú no crees en Dios, entonces nada más te vamos a sepultar y no vamos a decir nada. Pero yo creo que todos nosotros creemos en un Dios. Pero es tiempo de que nosotros dejemos que Dios sea Dios. Y ponte de pie, vamos a concluir ya. Póngase de pie, con esto voy a concluir, mi amado. Antes de que yo fuera cristiano, antes de que yo fuera un creyente, mi amado, antes de que yo le diera mi vida a Cristo, yo pienso que aquí todos, estoy hablando por todos nosotros, yo pienso que a nadie le gustaba la idea de tener una figura de gran autoridad arriba en el cielo diciéndonos qué teníamos que hacer. A nadie nos gustaba esa idea. No queremos tener un Dios así. Quizás lo mismo se dicen muchos de ustedes. Y aunque ya somos hijos de Dios, aunque ya estamos adentro de la iglesia, aunque ya somos cristianos, hay veces que aún seguimos fallando a someternos a su autoridad. De hecho, cada vez que pecamos, cada vez que le fallamos o le rechazamos, nos salimos de su autoridad. Nos salimos. Pero es similar, esto es muy similar, es como un policía que quiere reforzar su ley. Quiere reforzar su autoridad. Alguien que rompe la ley. A lo mejor tú alguna vez te has pasado una luz roja. A lo mejor no has hecho tu stop sign. No, te has pasado un alto. A lo mejor te subes, has violado la ley, el límite de velocidad. O simplemente quizás no te has dado cuenta. Como por ejemplo, quizás simplemente cuando tenemos una luz fundida. No te das cuenta. Pero el policía sí se va a dar cuenta. ¿Verdad que sí? Cristo está en una misión, mi amado. Muchas veces nosotros no nos vamos a dar cuenta que estamos afuera de su autoridad,
pero necesitamos meternos bajo la autoridad de Cristo. Y Él está en una misión, mi amado. Cristo, su misión no es simplemente, Él no quiere solamente que te sometas y ya. No, no, mi amado. ¿Sabes lo que Cristo quiere hacer? Él quiere salvarte de nuestra rebelión. Él quiere salvarte. Él no solamente quiere meterte y que te sujetes. No, Él lo está haciendo porque a ti te conviene. Cristo quiere que tú seas salvo, mi amado, el día de hoy. Jesús quiere que seamos salvos de las consecuencias de nuestra rebelión. Podemos cooperar el día de hoy. Podemos hacerlo, podemos obedecer y recibir los beneficios de nuestra obediencia en nuestra vida. O podemos solamente oponernos y hacer de la vida mucho más difícil de lo que tiene que ser. Pero el día de hoy Cristo te está diciendo, hijo mío, es tiempo de que vengas a mí, es tiempo de que me hagas caso, es tiempo de que vengas y que te sometas a mi autoridad, porque tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Fíjate, con este versículo concluyo, Proverbios 28, 25. Con esto voy a concluir, mi amado, porque estas son las palabras que nos traen gozo y nos traen paz y nos van a enseñar qué es lo que tenemos que hacer. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará.